Bienvenidos a mi podcast Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. En este espacio dedicaremos nuestro tiempo a explorar el mundo de la salud y el bienestar desde una perspectiva científica y práctica. Navegaremos a través de la literatura médica más relevante, analizaremos la robustez estadística de estudios científicos importantes y descifraremos los resultados que realmente pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Ya sea que esté buscando comprender mejor una enfermedad, mejorar su bienestar general o simplemente le apasiona la ciencia detrás de la salud, este es el lugar para usted. Acompáñeme en este viaje de descubrimiento y entendimiento. El estado de salud que tenemos hoy día puede ser mejor que el que tengamos en el futuro o puede ser peor. ¿De qué depende esto? En gran parte depende de factores que están en nuestras manos y hay un porcentaje que no se puede controlar. Lo que está en nuestras manos hay que hacerlo. De lo contrario, ese pecado de omisión se paga con enfermedad. He encontrado que la población se puede dividir en tres grandes renglones. Un renglón es aquel compuesto por personas que están enfermas, han sido diagnosticadas con una enfermedad con mayor o menor severidad y están siendo tratadas para dicha enfermedad. El segundo renglón es el de aquellos completamente sanos, personas que metabólicamente están muy bien, que no tienen ninguna dolencia física, emocional o psicológica. Y el tercer grupo o renglón es el de aquellos que no están saludables, pero tampoco están enfermos. ¿A qué me refiero con eso? Son personas que funcionan bien, pero tienen algo que no está bien. Puede ser sobrepeso, puede ser obesidad, que no ha sido diagnosticada aún, puede ser un dolor en alguna parte del cuerpo, puede ser ansiedad, puede ser distrés psicológico de alguna naturaleza. De cualquier manera, hay personas que no gozan 100% de la salud. La distribución de estos tres renglones cambia dependiendo de la edad a la cual usted se refiera. Si tomamos de una manera aleatoria un individuo de 20 años de edad, la probabilidad de que esta persona pertenezca al grupo de los que están completamente sanos es alta. No se ha cuantificado. Es probable que sea más del 90%. Hay un porcentaje más pequeño de personas que en ese grupo de edad tienen alguna enfermedad y otro porcentaje también pequeño de aquellos que tienen algo de alteración de su salud, pero no les altera su funcionalidad. Puede que a esa edad no sea tan grave la situación precisamente porque la mayoría están saludables. En la medida en que el ser humano avanza en edad y pasa la década de los 50 años, como es mi caso, el porcentaje de personas que están completamente saludables disminuye ostensiblemente. Hay un estudio de la Universidad de North Carolina publicado en el año 2018 que establece que solo 1 de cada 8 adultos en los Estados Unidos son metabólicamente sanos. Eso indica que más del 88% están con alguna alteración de su metabolismo. Esto pues suena escandaloso. ¿Eso qué me indica? Que el porcentaje de personas que no están saludables es altísimo. Y este es el grupo en el cual hay que intervenir y creo yo que si lo ponemos en términos más específicos, este podcast está dirigido a ese porcentaje de la población de personas que no están enfermas, pero tampoco están saludables. En la medida en que usted envejece, la probabilidad de que usted avance de esa zona gris en la cual usted no está sano ni enfermo hacia la zona roja, que es cuando usted está enfermo, va aumentando exponencialmente si usted no hace nada para mejorar su estado de salud. ¿Qué es lo que queremos aquí en este podcast? Que usted utilice la información que aquí vamos construyendo juntos, la utilice para su beneficio, para que pueda salirse de esa zona gris, pero hacia la zona blanca, que es la de las personas que están completamente sanas. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal no es morir. La muerte es una certeza. El camino hacia la muerte es lo que sí puede depender de nosotros. Si usted permite que su progresión vaya de la zona gris a la zona roja de estar enfermo,
lo que va a experimentar es un proceso de decadencia en el cual usted tiene 60 años, va a estar peor que cuando tenía 50, 70 peor que cuando tenía 60, 80 peor que cuando tenía 70, hasta que llega el momento de la muerte. Lo ideal no es eso, lo ideal es que usted siempre se mantenga en el nivel óptimo de salud para su grupo de edad y cuando llegue el momento de fallecer que sea por una enfermedad que no estuvo en sus manos prevenir. Esto es lo que todos deseamos, que mientras estemos vivos la salud prevalezca y no la enfermedad ni las molestias físicas o psicológicas. A eso es a lo que nos estamos dedicando en este podcast, a trabajar la zona gris para pasar a la zona blanca. Y he encontrado que los 4 pilares que he defendido desde el comienzo, que son la nutrición, la actividad física, la estabilidad emocional y además de esto, el sueño. Cuando usted los tiene bien, los 4 pilares, seguramente va a poder navegar hacia la zona blanca y salirse de la zona gris. Recuerden que en muchas ocasiones el estado de salud que tenemos hoy es el mejor que podemos tener. Tratemos de conservarlo. Es muy fácil estar peor, no es tan fácil estar mejor. Necesitamos conocimiento e información para poder salirnos de esa zona gris, estar en la zona blanca y obviamente entre más blanca esté su zona, más lejos está de la zona roja y hacia eso vamos a dirigir nuestras fuerzas. Hemos venido desarrollando el pilar de la nutrición. En ese pilar hablamos ya de los carbohidratos, hablamos del efecto maligno de la fructosa y cómo esta activa vías metabólicas que redundan en resistencia a la insulina, inflamación y el desarrollo de muchas enfermedades, incluyendo diabetes, cáncer y enfermedad cardiovascular. Eso es cierto y le dimos un papel preponderante a los carbohidratos, especialmente a los carbohidratos modificados en este proceso de decadencia metabólica. Las grasas son el otro protagonista, es el segundo macronutriente después de los carbohidratos. Las grasas han sido satanizadas o lo fueron durante mucho tiempo bajo la hipótesis de que la grasa que usted comía era la que se depositaba en sus vasos sanguíneos y le causaba enfermedad cardiovascular. Persiguiendo esa hipótesis, se empezaron a modificar los alimentos, aumentando su contenido de carbohidratos para disminuir el contenido de grasas. Y todo empezó a ser bajo en grasa. Entonces tenemos leche baja en grasa, tenemos yogur bajo en grasa, inclusive alimentos que sabemos que no son saludables, se les pone la etiqueta de bajo en grasa, tratando de volverlos más benignos y de engañar al público. Bajo en grasa no se tradujo en disminución de obesidad, todo lo contrario, las proporciones epidémicas de la obesidad se multiplicaron y se volvieron globales, ya no afectaban una sola sociedad, ya no hay sociedad que esté realmente protegida de esto y se nos volvió un problema a toda la humanidad. La obesidad no es explicada por la grasa que usted come. Ahora, hablemos un poco de esa grasa que uno ¿cómo se puede comer la grasa? ¿Cómo viene? ¿En qué presentación viene? Bueno, hay 3 grupos de grasas. El primero de ellos es el triglicérido. Los triglicéridos están compuestos por un esqueleto de carbono que se llama glicerol y tiene 3 ácidos grasos libres pegados, pues se llama triglicérido. El fosfolípido se parece al triglicérido, pero se diferencia en que uno de esos 3 carbonos no está unido a un ácido graso, sino a una molécula polar como la colina, y se llama fosfolípido y tiene algunas funciones esenciales. El colesterol, por otra parte, tiene el mismo esqueleto de ácidos grasos y tiene un éster añadido allí para formar la molécula de colesterol. Acá hay un mensaje que es clarísimo. Las grasas no solo son importantes, son esenciales. Y si usted piensa aún más allá, fíjense que desde que estábamos en la escuela de medicina, inclusive en el colegio, nos contaban que hay ácidos grasos esenciales, hay aminoácidos esenciales, pero no hay carbohidratos esenciales. Eso significa que el carbohidrato usted lo puede sintetizar
de nuevo a partir de otras moléculas siempre y cuando tengan carbono. Esto pone de manifiesto la importancia, en este caso particular, de las grasas. Cuando usted consume las grasas, sea colesterol, fosfolípido o triglicérido, hay que enfocarse en los ácidos grasos que componen esas grasas. Esos ácidos grasos pueden ser de tres formas. O son saturados, o son monoinsaturados, o son poliinsaturados. ¿En qué consiste esa terminología? Saturados consiste en esto. Los ácidos grasos libres tienen carbonos, átomos de carbono pegados unos a otros. Cuando están pegados entre sí, se crean puentes entre cada uno de esos átomos de carbono e hidrógeno. Entonces tenemos carbono pegado a carbono y cada uno de esos pegado también a átomos de hidrógeno. Cuando esa situación es así a lo largo de toda la cadena del ácido graso, esa grasa es saturada. O sea, podríamos decir que está saturada con hidrógeno. Cuando uno de esos puentes no está unido a hidrógeno, está libre, pero no puede quedar completamente libre ese enlace, sino que el enlace une entonces también al carbono del lado y estamos uniendo dos carbonos con un enlace doble, sin hidrógeno. Cuando eso pasa en un solo puente de carbono, se llama grasa monoinsaturada. Si pasa en más de un puente de carbono, dos o más, se llama grasa poliinsaturada. Esto es basado en los ácidos grasos. La grasa poliinsaturada, a su vez, ustedes han escuchado que se puede llamar omega 3 o se puede llamar omega 6. ¿A qué se refiere eso? La posición del primer carbono donde no está unido hidrógeno. El primer puente de carbono que no se pegó al hidrógeno, sino que se pega al carbono del lado. En la tercera posición ocurrió eso, la primera vez, se llama omega 3. Si ocurrió en la posición 6, se llama omega 6. Es simplemente una terminología química. Esto, en la naturaleza, usted encuentra que los ácidos grasos vienen en las grasas, sea triglicéridos, colesterol o fosfolípidos, vienen como una combinación de las tres cosas. Usted prácticamente en todos los alimentos tiene grasas con ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, pero hay algunos alimentos que tienen más de los unos que de los otros, ¿no? Lo que sí es cierto es que es un fenómeno natural, pero usted lo podría modificar y se ha modificado en la industria cuando se coge esa grasa insaturada y se trata de volver saturada. Entonces se le aplican unos procesos químicos industrializados para tratar de convertir grasas insaturadas en grasas saturadas y eso se llama grasas trans. ¿Por qué se les ocurriría hacer eso, no? Eso es como absurdo, porque sabiendo que usted ya tiene grasas saturadas disponibles en la naturaleza, ¿para qué crear una nueva grasa saturada a partir de insaturada? Bueno, hay dos razones. La primera razón es porque la grasa que se convirtió en trans es una grasa que es más sabrosa. Eso saben mejor los alimentos, huelen mejor los alimentos y lo más importante, logran mayor estabilidad en el tiempo. Entonces usted puede empacar una margarina, que es un ejemplo de grasa trans. Usted empaca una grasa una margarina de estas, la pone, ni siquiera tiene que ponerla en la nevera, la pone en un estante en un supermercado y véndase o no se venda, eso se mantiene ahí por marras, se mantiene por muchísimo tiempo y entonces no es un producto perecedero y para el dueño de la empresa pues es buenísimo y si además eso sabe delicioso, pues qué mejor negocio. Y por esa razón se crearon las grasas trans. Ahora, ¿dónde hay grasas trans? Grasas trans tenemos en la margarina, ya lo dije, la tenemos también en los pollos, en el pollo frito que se come cuando se hace pollo apanado que se sumerge en la grasa. Esto también es otro tipo de grasa trans. También está incluida en algunos componentes que se utilizan para confitería y para hacer pasteles. Entonces es frecuente que usted lo encuentre en un pastel. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes van al supermercado,
versus cuando van a la tienda de barrio a comprar un pastel o a comprar un pan. Cuando usted compra un pan o un pastel en la panadería del barrio y no se lo come el mismo día, sino que vuelve por allá a los 3 días, eso ya está rancio y empieza a tener hongos, ¿no? Cuando usted, eso tiene grasa común y corriente, ¿no? Y además de otros elementos de carbohidratos. Cuando usted va al supermercado y compra el pastel, que se ve delicioso, y lo trae para la casa, no tiene ni que meterlo a la nevera, usted parte un pedazo y dice, bueno, esto es como mucho para mí, entonces deja para otro día con un vasito de leche y por ahí a la semana vuelve a comer, eso sigue estando bueno, a las 2 semanas sigue estando bueno. ¿Por qué? Porque las grasas trans son muchísimo más estables en el tiempo. Ahora, hablemos, ya dijimos, grasas trans, elimínelas por completo. O sea, si usted lee en una etiqueta que la grasa es trans, cada vez lo colocan menos porque ya todo el mundo sabe que eso es malo. Pero cuando usted lee que la grasa ha sido hidrogenada, corra, porque eso es grasa trans. Y vamos ahorita a hablar de qué pasa con la famosa grasa trans desde el punto de vista fisiológico, pero no es nada bueno, les voy anticipando. Hablemos de las otras grasas que son las que están en la naturaleza. La grasa saturada, tomemos como ejemplo el huevo, la yema del huevo. La yema del huevo tiene los 3 tipos de grasas. Tiene aproximadamente el 38% de grasa saturada y el 62% de grasa, bien sea monoinsaturada o poliinsaturada. Nos han dicho en la televisión y por mucho tiempo que la grasa saturada es malísima. Yo creo que la grasa saturada, el problema que tiene es como cuando usted se junta con malas compañías, pero usted es buena gente, ¿no? Entonces, lo que le pasó a la grasa saturada es que la metieron en la misma bolsa que meten las grasas trans y dijeron eso es lo mismo. Pues no es lo mismo, o sea, trataron de, una cosa es cuando la grasa ya está saturada en la naturaleza y otra cosa es cuando usted la satura con un proceso industrial. La grasa saturada se necesita, es importantísima. La grasa saturada se ha asociado a varias cosas, hablemos de esa primero. Primero, se asocia a mejoría de la función mitocondrial y función neurológica y el mantenimiento de la producción de mielina en el sistema nervioso. Importantísima en el desarrollo, la leche materna y las leches que toman los niños tienen bastante grasa saturada y se necesita para el crecimiento celular, para formar también nuevas membranas celulares, o sea, es muy importante y no se puede eliminar. Entonces, no hay que satanizarla. Lo primero que hay que hacer es sacarla de la bolsa de la grasa trans, no es lo mismo. La grasa saturada se sigue necesitando. Ahora, la grasa insaturada, tanto monoinsaturada como poliinsaturada, está en algunos otros alimentos. Entonces, pero antes de que se me olviden, terminemos de hablar de la saturada. ¿Dónde hay grasa saturada? Grasa saturada tenemos en, en el queso, en la leche, en el yogur. Dije anteriormente que en los huevos también se encuentra. La grasa saturada, una parte la puede usted encontrar en algunos vegetales. Usted tiene grasa saturada en algunos tipos de nueces también, pero no está sola. Usualmente también se asocia con grasa insaturada. ¿Dónde más hay grasa saturada? En el aceite de coco, por ejemplo. Entonces, si usted va a cocinar con aceite de coco, el aceite de coco es bien curioso porque ese únicamente tiene grasa saturada en su gran mayoría. Y han dicho que es bueno. ¿Por qué? Porque es muy estable, no se oxida con facilidad. El aceite de coco, prueba de que es saturado es que si usted lo deja a temperatura ambiente, se solidifica, ¿no? El aceite de coco, como es tan estable, no se oxida, usted lo puede utilizar para cocinar y es muy seguro. Los aceites que no son estables son aquellos que se oxidan, ahorita voy a hablar de ellos, se oxidan en el proceso de calentamiento y en esa oxidación empiezan a producir metabolitos secundarios, uno de ellos se llama aldehído y estos metabolitos secundarios son tóxicos porque pueden causar peroxidación lipídica y pueden inclusive afectar la naturaleza del DNA. O sea, es muy serio que usted tenga, que el aceite no sea estable. Por eso el aceite de coco es bueno para cocinar los alimentos, a pesar de que tiene grasa saturada,
que por andar en malas compañías le cogió mala fama, ¿no? Pasemos ahora sí a los monoinsaturados y poliinsaturados. Entonces, los monoinsaturados y poliinsaturados se encuentran en otros tipos de alimentos. ¿Dónde se encuentra? En el aguacate, por ejemplo, se encuentra tanto omega 3 como omega 6. También se encuentra en el pescado, en el aceite del pescado. Se encuentra en algunas nueces, se encuentra en la linaza también. Se encuentra en, como dije anteriormente, en algunas grasas, pero no industriales. Son siempre grasas naturales. Entonces aquí voy a empezar a hablar de otros aceites para hacer el contraste con el aceite de coco. Hablemos del aceite de oliva primero. Entonces el aceite de oliva, buenísimo, hace parte de la dieta mediterránea. El aceite de oliva usted le puede dar dos usos. O lo utiliza para sazonar y echárselo encima pues a la ensalada. Ahí está frío, no está sometido a ningún cambio significativo de temperatura, o lo puede utilizar para cocinar. Es diferente el uso. Pero vamos, antes de meterme en eso, quiero hacer una diferenciación entre los diferentes tipos de aceite de oliva. El aceite de oliva puede ser extra virgen, puede ser virgen, puede ser refinado o puede ser una combinación de los anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Tanto el aceite de oliva virgen como el extra virgen se extraen de la oliva por compresión, se presiona y se extrae el aceite directamente con fuerza mecánica de la oliva. Se recoge y ese es el aceite que se usa. Ese es tanto el virgen como el extra virgen, pero ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre virgen y extra virgen? ¿No? La diferencia está en el porcentaje de ácidos grasos que tiene cada uno de ellos, y eso lo llaman acidez, a pesar de que no tiene nada que ver con el pH, pero simplemente porque se relaciona con la cantidad de ácidos grasos. Entonces, si usted tiene menos de 0.8 gramos por 100 mililitros de aceite de oliva, eso es extra virgen. Es buenísimo que tenga tan poquito. Si tiene entre 0.8 a 2%, es virgen. Sigue siendo bueno, pero no es tan bueno como el extra virgen. Si tiene más de 2%, no es de buena calidad ese aceite de oliva. Entonces, lo que se hace en esos casos es que lo someten a un proceso de calentamiento y lo someten al contacto con solventes para tratar de disminuir la cantidad de ese ácido, y eso le cambia la naturaleza al aceite de oliva porque también elimina algunos antioxidantes que vienen con ese aceite de oliva, que vienen de la oliva. Eso pues es malo, obviamente. ¿Qué pasa? Ese aceite no se va a perder, entonces lo que le hacen es ese proceso y lo pueden mezclar con aceite virgen y salen unas mezclas. El aceite de oliva virgen y el extra virgen son muy sensibles a la luz y a los cambios de temperatura. Y es muy fácil que cambien su naturaleza, entonces hay que cuidarlos mucho. El recipiente en el cual están embotellados es importantísimo, así como el color de las paredes de ese recipiente. Tiene que ser oscuro para protegerlo de la luz e idealmente tiene que ser de vidrio. No es ideal que venga en plástico. Usualmente los que son de alta calidad, virgen y extra virgen, siempre los va a encontrar en recipiente de vidrio. Entonces lea muy bien la etiqueta, a ver si es verdaderamente virgen, es extra virgen o es una combinación o simplemente es refinado, que es el peor de los casos. Cuando el aceite es refinado, ya de por sí trae unas características distintas y ha perdido antioxidantes y prácticamente todos los beneficios que tiene comer aceite de oliva, que los tiene en cantidades en virtud de los ácidos grasos, o especialmente omega 3 que tiene ahí metidos. El aceite de oliva virgen y extra virgen, cuando usted lo usa para las ensaladas, es buenísimo. Hablemos un poco cuando usted lo usa para cocinar. Cuando usted lo utiliza para cocinar, el problema es que hay una cosa que se llama el punto de ahumamiento, por así decirlo, de smoke point. Entre más
alto sea ese punto, el aceite es más estable, ¿no? El aceite de oliva no es tan estable. Cuando usted lo utiliza para cocinar, se alcanza a oxidar y esa oxidación produce algunos de estos metabolitos, especialmente peróxidos, que pueden ser dañinos para la salud y pueden afectar procesos inflamatorios y pueden inclusive asociarse a aumento de la resistencia a la insulina. O sea, no es tan bueno para cocinar el aceite de oliva. Ahora, si usted lo compara con otros aceites vegetales como el de canola o el de girasol, pues el de oliva sí es mejor y ahorita vamos a ver por qué. Pero si usted lo compara con el de coco es mucho más estable y es mejor. Hay otro aceite que es vegetal también y es el de aguacate. El aceite de aguacate se parece al aceite de oliva en el sentido de que tiene una cantidad similar de ácidos grasos poliinsaturados, pero a diferencia del aceite de oliva, de este también hay virgen y hay extra virgen, dependiendo de la cantidad de ácidos grasos que tenga, libres. Pero vuelvo a este aceite de aguacate. El aceite de aguacate es más estable a altas temperaturas. Por eso, si usted piensa cocinar con un aceite vegetal y no quiere utilizar grasas saturadas del aceite de coco, el aceite de aguacate es probablemente la mejor elección por su estabilidad. Hablemos un poco de otros dos tipos de aceites que son muy comunes. El aceite de girasol. ¿De dónde sacan el aceite de girasol? Del girasol. Lo que hacen es que lo exprimen, lo calientan y este lo tienen que refinar desde el comienzo. Algo parecido sucede con el aceite de canola. Es un aceite vegetal también, sigue un proceso parecido con solventes. ¿Cuál es por qué usan esos solventes? Pues porque el aceite que sale de ahí es muy fuerte, genera muy malos olores y tratan de limpiarlo con los solventes y con este proceso de refinamiento. Y sale un aceite que da buen olor a la comida, pero eso ha sido con el precio de causar oxidación del aceite. El aceite de girasol en particular tiene una producción de aldehídos importante que por un lado da buen olor, pero por otro lado es tóxico. Entonces no es recomendable el aceite de girasol. El de canola tampoco es recomendable porque es inestable, porque utiliza también un proceso de refinamiento y no tiene ningún punto de comparación con el aceite de coco, el aceite de aguacate o el aceite de oliva. O sea, en resumen, nos quedamos con el aceite de coco y el aceite de aguacate para cocinar y nos quedamos con el aceite de oliva para las ensaladas. ¿Por qué es tan bueno el aceite de oliva en las ensaladas y otros tipos de aceite que tienen este mismo contenido de grasas poliinsaturadas, como el aceite de pescado también, el aceite de hígado de bacalao también, por ejemplo? Estos aceites tienen una significativa cantidad de omega 3. ¿Para qué sirve el omega 3? El omega 3 sirve para la producción de algunos componentes, de algunos compuestos que son importantes para la señalización intracelular, que están involucrados en el metabolismo y en la activación de algunos genes. Es muy importante la existencia de omega 3. ¿Dónde están estos omega 3 principalmente? Están en el aguacate, están en el aceite de oliva, están también en el pescado. ¿Dónde están los omega 6, que son los otros? Están en el tofu, lo puede usted encontrar, puede encontrarlo en algunas nueces, también lo puede encontrar en el maní, también lo puede encontrar. Es más importante que sea 3 o 6, es el equilibrio que hay entre omega 3 y omega 6. Tienen que estar equilibrada la cantidad de los dos para que haya un beneficio. Los omega 3 son antiinflamatorios, los omega 6 son proinflamatorios, los omega 6 mantienen la sangre como más fina, no impiden la coagulación, los omega 6
favorecen la coagulación. Los omega 3 favorecen que haya vasodilatación, los omega 6 que haya vasoconstricción. Se necesitan ambas cosas para que haya balance. La idea es que no se desequilibre y que usted consuma ambos. Y en una dieta natural en la cual usted está consumiendo carnes, pescado, aceites vegetales como los que acabo de mencionar, nueces como las que acabo de mencionar, es claro que usted tiene acceso a todas las grasas que necesita, incluyendo las grasas saturadas, no me las deje por fuera. Lo que sí no debe usted incluir son grasas trans. Entonces, cuando vamos a hacer mercado, ¿qué ocurre? Nosotros hacemos, no importa el supermercado, yo he entrado a supermercados en muchos países y están distribuidos de la misma manera. En las islas centrales, por donde usted entra, está todo lo de paquete, todo lo procesado, carbohidratos en cantidades industriales. La carne, el pescado, las frutas y las verduras están en la periferia. Le toca a usted hacer un esfuerzo consciente para ir allá a comprar eso y lo que resulta pasando es que usted va pasando por las islas y empieza a echar cosas en el carro y se empieza a cansar de hacer mercado o dice, uy, no me estoy gastando como mucho haciendo este mercado, entonces al final ahorra en lo importante, que es en la carne, en las frutas, en los vegetales y en algunos casos ni siquiera visita esas secciones y se va muy contento con sus gaseosas y con sus galletas para la casa y no es de extrañar que su índice de masa corporal crezca de manera importante. Entonces, ¿en qué vamos? Vamos en que ya sabemos los 3 tipos de grasas, ya hablamos de los 3 tipos de ácidos grasos que componen esas grasas, ya hablamos dónde está cada una de estas grasas, ya vimos qué es importante, qué aceites son importantes y se deben usar para cocinar. Acá hay una cosa interesante. La gente dice, no, es que yo soy vegetariano, o no, yo soy vegano, o yo como de todo, o yo como únicamente carne. En este podcast no vamos a decir qué tiene usted que comer exactamente, pero sí vamos a darle la información para que tome decisiones acertadas. En la naturaleza hay 2 cosas que yo he observado. Una es que la proteína no viene sola, la grasa no viene sola, el carbohidrato no viene solo. Cuando usted encuentra un alimento que aisló uno de esos 3, eso está mal. La proteína siempre viene con grasa. Si usted se come un pedazo de carne, ahí viene la grasa. Y la grasa, como hablábamos anteriormente, lo llena uno. Entonces, esa saciedad limita la cantidad no solo de grasa, sino de proteína que usted puede ingerir. Por otra parte, el carbohidrato en la naturaleza viene pegado de fibra. Entonces, la fibra modula la cantidad de carbohidrato que usted es capaz de absorber en las frutas, en las verduras, en los granos. El azúcar no debería venir solo. Cuando usted se come, mi ejemplo de siempre es la galleta, cuando usted se come una galleta, eso es pura azúcar. Eso es posible hacerlo, pero con Cuando usted lee la etiqueta de la galleta, la única palabra que parece conocida es carbohidrato, pero el resto son productos químicos que usted no sabe ni siquiera pronunciar, ¿no? Ácido, alguna cosa, palmitoil, no sé qué cosa, eso no es bueno. Entonces, este podcast va siempre a enfocarse a que su nutrición esté basada en productos naturales. Pero usted diría, bueno, eso no tiene ningún sentido que a mí me digan, vaya, coma saludable. Pues, ¿qué es comer saludable? Bueno, yo creo que comer saludable implica comer productos que no han pasado por ninguna fábrica, ¿no? Primero. Y con eso usted logra mantener un equilibrio. Sin embargo, no todas las personas son iguales, ni las necesidades de todas las personas son iguales, ni las necesidades a diferentes etapas de la vida son iguales. Es distinto un niño de 1 año a una mujer perimenopáusica. Usted no puede darle la misma cantidad de nutrientes a cada uno de ellos. Por esa razón, yo concibo la nutrición como una serie de diales, ¿no?
Entonces, figurativamente, tenemos acá el dial de los carbohidratos, que usted lo puede subir o bajar, de las grasas, que la puede subir o bajar, de las proteínas, también de los micronutrientes, también de las vitaminas, también de los minerales y de los cofactores. Y dependiendo del caso específico, usted va subiendo o va bajando de acuerdo a sus necesidades. Eso depende de sus condiciones actuales, depende de sus necesidades nutricionales, depende de su nivel de actividad física y en algunos casos depende de si usted ya está enfermo. En algunas enfermedades usted necesita hacer ajustes dietarios muy importantes y muy severos para poder mejorarla. Un ejemplo es el uso de la dieta ketogénica en epilepsia refractaria en niños. En ese caso, usted tiene que subir el dial de la grasa a 90%, 85 a 90%, bajar el de carbohidratos a menos del 5%, y la cosa funciona porque logra controlar esas convulsiones. Esas son situaciones específicas que yo creo que dependiendo del paciente uno puede ajustar los diales a donde necesita. Ahora, ya entendimos las grasas, las absorbimos. Todo el mundo cuando le dicen grasas piensa inmediatamente en el colesterol. Entonces, me mandé a medir el colesterol y el colesterol lo tengo alto. ¿Qué es tener el colesterol alto? Porque a usted le dicen colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL. ¿Qué significa eso? Bueno, hablemos un poquito de eso. La grasa viene de la que usted consume más la grasa que usted puede producir endógenamente, particularmente en el hígado. Entonces, usted puede producir grasa y también consume grasa. Aproximadamente 20% de la grasa que necesitamos viene de la dieta y el 80% nosotros somos capaces de sintetizarla siempre y cuando le aportemos los esenciales, como los ácidos grasos esenciales, como el linolénico y el linoleico. Usted se los aporta y usted es capaz de funcionar así. Entonces tenemos grasa exógena y grasa interna, por así decirlo. La exógena se absorbe en el intestino, pero la grasa no puede ir suelta por ahí en la sangre precisamente porque es grasa. Pasaría como si usted se viera un caldo y usted ve en el caldo, usted ve las bolas de grasa que se llaman micelas. Eso no puede suceder en la sangre porque eso taponaría vasos sanguíneos y sería gravísimo. Entonces la grasa toca transportarla como medio escondidita. ¿Quién la esconde? La esconden unas lipoproteínas. Hay diferentes tipos de lipoproteínas. Para la grasa que nos comemos nosotros, la lipoproteína se llama kilomicrón. Entonces el kilomicrón coge el colesterol y los triglicéridos, los coge del intestino, se los lleva directamente al tejido adiposo y allí hay una enzima que se llama lipoproteína lipasa, suelta los triglicéridos, lo que queda en esos kilomicrones es un poco de colesterol y un poquito de triglicéridos ahí que queda, se los lleva para el hígado y en el hígado lo absorbe, lo resintetiza y va a empezar ahora el ciclo de la grasa endógena. O sea, la exógena es facilísima porque es prácticamente solo kilomicrones. La endógena, por otra parte, involucra la producción de una lipoproteína que se llama VLDL. VLDL es proteína de baja densidad. Se produce en el hígado, sale a la sangre y ¿para dónde se va? Se va para el tejido adiposo también a seguir guardando allá grasa, que hay que tenerla guardada para cuando usted no está, cuando usted se queda corto de carbohidratos o en una situación de hambruna, por ejemplo. Entonces, ese ciclo se repite y se repite y se repite. El VLDL suelta los triglicéridos y se devuelve a la sangre con un poquito de colesterol y con un poquito de triglicéridos. Hay otra y esa se llama IDL, ya no se llama VLDL, se llama IDL o lipoproteína de densidad intermedia. Ese IDL recibe colesterol del HDL, o sea, el HDL tiene una función como de entregarle colesterol a el IDL y ahora se vuelve LDL. Entonces, tenemos dos lipoproteínas que resultan siendo importantes. El LDL recoge el colesterol que el HDL le entregó, ¿cierto? Y el HDL se va quedando con menos colesterol. Una situación saludable es cuando el HDL modula esa actividad, le entrega suficiente al LDL, pero se queda él con una porción significativa del colesterol. Es como el administrador del colesterol. Entonces, ¿qué es lo bueno? Tener un LDL normal y un HDL alto, ¿no? Eso indica que el HDL está haciendo su trabajo de administrador. Eso funciona muy chévere, funciona muy bien.
Cuando la cosa se desequilibra y el LDL sube mucho y el HDL baja, ese LDL empieza a ser estorbo. Entonces, usted ya tiene tanta grasa acumulada, ahora ya no hay dónde guardar eso. Se empieza a acumular en los vasos sanguíneos. Y eso no sería ni tan grave. Lo grave es que cuando se acumula, esto empieza a generar inflamación. Y esta inflamación afecta a los vasos sanguíneos y empieza a generar enfermedad cardiovascular en todas partes. Le da un stroke, que eso es un evento cerebrovascular. No le llega sangre al cerebro, se le paralizó medio cuerpo. Nadie quiere pasar por eso. Le pasó lo mismo, pero en el corazón le dio un infarto gravísimo. Le pasó lo mismo en el riñón, insuficiencia renal. Le pasó lo mismo en las piernas, le tuvieron que amputar una pierna. Todo es indeseable. ¿Por qué? Porque el LDL se empezó a acumular allá. Hay un proceso inflamatorio que es gobernado por la interacción de diferentes órganos, incluyendo el tejido adiposo, a través de una sustancia que se llaman adipoquinas, y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, LDL, en resumen, LDL alto, HDL bajo, mala cosa porque el LDL se acumula. Quiero acá hacer una salvedad con el LDL. No todos los LDL son iguales. Hay LDL, moléculas de LDL grandes y moléculas de LDL pequeñas. Las grandes no se acumulan en la pared de los vasos sanguíneos, ellas circulan, ellas están bien. Las pequeñas son las que son graves. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque las grasas saturadas que nosotros comemos, las grasas saturadas se asocian a un aumento de LDL, pero del LDL grande, no del pequeño. Y esto lo han estudiado muy bien en las dietas ketogénicas. En la dieta ketogénica el LDL sube, pero el riesgo cardiovascular no parece subir. Y es porque la molécula de LDL que se está formando es grande, no es pequeña. Las grasas trans, la del pollo frito que tanto nos gusta y la de las papas fritas que tanto nos gustan, esa grasa trans sí se asocia con un aumento del LDL pequeño, de la molécula pequeña. Esa es la que va a tapar los vasos sanguíneos. Entonces, tengamos muchísimo cuidado con eso. Para terminar, quiero que escuchen al doctor Mancuso. Él es un investigador de la Universidad de Michigan con quien tuve el placer de conversar acerca del tejido adiposo y cuál es el rol del tejido adiposo para modular todas estas cascadas inflamatorias que se asocian con enfermedad. Acá les hablé de enfermedad cardiovascular, pero también el cáncer está allí involucrado y qué decir de la diabetes mellitus tipo 2. El doctor Mancuso lo explica mejor que yo y después de que él termine su conversación conmigo, volvemos aquí para cerrar el podcast. Escuchémoslo. So once the visceral fat is starting to be overwhelmed, you mentioned that there are some ectopic deposits of fat, and then an inflammatory response happens. What are the mechanisms to trigger that inflammatory response? So it's tissue specific, and it affects different tissues in different ways. So when the lipids spill over into the liver, you get hepatic steatosis, where the liver fills up with triglycerides, and associated with that, it can impair liver function and lead to a condition in which the liver develops a scarring or the deposition of collagen and fibrotic tissue in the form of a non-alcoholic fatty steatotic hepatitis. In other words, the liver can become dysfunctional as a consequence of this accumulation of lipid, leading to a fibrotic condition. In the muscle, the lipid can disrupt insulin receptor signaling, such that the insulin receptor cannot signal properly and mediate the movement of the glucose transporter to the surface of the muscle cells, the myocytes, leading to their impairment in regard to glucose uptake. So there's insulin resistance within the muscle as a consequence of the lipid being deposited in the muscle cells. So there are changes in every organ. Oh, yes, that's just two that are most well described in the literature. But other tissues, you'll also see an increase in the deposition of lipids in those tissues as well. In regard to the
inflammatory response, there's a number of things that occur. One is that there's going to be a change in the number of circulating white cells or leukocytes. And the number of these cells increases with increasing adiposity in a number of studies that have been published in the literature. So that's, you get more immune cells, you get oxidative stress, you get lipotoxicity. That's a process in which the lipids can disrupt mitochondrial metabolism within individual cells, and they can produce reactive oxygen species as a consequence, and it can impair their ability to for protein synthesis for a number of normal physiologic functions. In terms of changes in the inflammatory process, this is where the adipokines seem to come into play, in which leptin levels rise. And leptin is a pro-inflammatory adipokine that can activate a number of inflammatory processes throughout the body. Bueno, ya vimos la importancia de las grasas. Habíamos entendido también la de los carbohidratos. Después, en los siguientes episodios vamos a hablar de otros aspectos del metabolismo y de la nutrición que son importantes, tratando de dar información que sea aplicable y que sea útil para la vida saludable de las personas. Hay un tema que es central y vamos a reforzarlo en este podcast, y es que, a mi modo de ver, hay que restaurar nuestra relación con los alimentos. Hoy en día, la relación que tenemos con los alimentos es tóxica. Haciendo un paralelo con las relaciones humanas, es como tener un noviazgo tóxico. En esos noviazgos tóxicos hay unos picos de enamoramiento increíbles con liberación de dopamina masiva. Entonces usted se siente la persona más feliz de la vida, pero acto seguido viene una pelea, viene la tristeza más desagradable y profunda, la culpa, usted se siente culpable por lo que dijo o dejó de decir, y esto sigue con una reconciliación para volver a tener ese gran enamoramiento, la dopamina de nuevo, y otra vez pelea, y otra vez para abajo, y otra vez para arriba, y otra vez para abajo, y la vida se vuelve un infierno. Esto es insostenible, no es lo que queremos ni para nuestras vidas, y mucho menos para las vidas de nuestros hijos. Eso es en relaciones humanas, pero con la comida estamos en las mismas. Entonces vamos a comer algo y decimos, bueno, uy, este pollo frito se ve deliciosísimo, entonces yo voy a comérmelo. Me como mi presa de pollo, no, pero una es como insuficiente, comámonos otra. Después de que me la como, digo, no, yo no debí comerme eso. Entonces viene la culpa. Entonces, no, esto no puede ser. Yo a partir de mañana no vuelvo a comer nada que tenga grasa. Eso le dura por ahí 2 días y después usted se reconcilia con la grasa. Vuelve a tener, con la grasa trans, vuelve a tener esa gran liberación de dopamina de volver a comer y otra vez la culpa. Entonces voy a hacer una dietica y entonces los periodos de reconciliación van a depender mucho de su capacidad de sostener dietas o de hacer ejercicios por ciertos periodos de tiempo. Entonces usted dice, voy a hacer ejercicio esta semana y después dejo de hacer 2 días, después 3 días y otra vez está comiéndose el pollo frito. Culpa, después placer, culpa, placer, eso tampoco es sostenible y nos está llevando por mal camino. Yo creo que estamos en un punto en el cual hay que restaurar la relación con los alimentos. Los alimentos fueron creados como parte de la naturaleza, no solo para su subsistencia, no solo para su nutrición. La alimentación tiene dimensiones más allá de la nutricional. Una de ellas es la social, otra es la emocional. Cuando usted se sienta a comer con otras personas, usted está mejorando su estabilidad emocional, que es uno de los pilares de los que hemos hablado. Compartir con otra persona. Esto es tan importante que cuando usted quiere agasajar a alguien, congraciarse con alguien, usted lo invita a comer. Así de importante es la comida. Es una relación muy saludable. O sea, usted come, se nutre, se siente bien consigo mismo
y siente que no se está haciendo daño. Hay que restaurar esa relación con los alimentos y esto va a involucrar un trabajo muy fuerte en el pilar de la estabilidad emocional. Vamos a hablar mucho más de eso en el futuro. Por ahora ha sido un placer hablar hoy aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Bienestar basado en la evidencia. Nos vemos.